Qué alegría verte también en esta mañana. Vemos algunas caras nuevas, así que gracias a Dios por la presencia de cada uno de nosotros. Y seguimos analizando pasajes interesantes que tienen que ver con el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y dejamos en el capítulo 12, si quieren abrir ahí, si no vamos a estar relatando la situación, cuando Pedro está en la cárcel, ¿se acuerdan? Pedro está en la cárcel, rodeado de soldados, encadenado, puerta de hierro en la puerta, de entrada inaccesible. Ya habían matado a uno de los líderes de la iglesia y el que le seguía era Pedro. Y la iglesia dice que oraba por esto, a pesar de no tener un antecedente positivo, porque habían orado por Jacobo y lo mataron. Entonces, vamos a orar por Pedro, pero con ese antecedente cuesta orar. Sin embargo, estaba ahí, Pedro se duerme y aparece un ángel que ilumina la prisión, y el ángel le da órdenes a Pedro que se levante, y Pedro pensó que estaba soñando. ¿Sí? Una vez soñé que estaba predicando, cuando me desperté, estaba predicando. Cuando nos dormimos, nos despertamos, nos cuesta darnos cuenta que estamos en una realidad, y menos una realidad como esta. ¿Sí? Un ángel que te visita en la cárcel, te dice levántate, se te caen las cadenas, y empezá a caminar, y llegan a la puerta de hierro, de entrada la puerta se abre sola, como una puerta mecánica, y Pedro sale a la calle. Y ahí en el versículo 11 dice que vuelve en sí y dice, de veras es cierto, el Señor envió a su ángel y me salvó de Herodes y de lo que los líderes judíos tenían pensado hacer. Es decir, acá al pisar la calle, Pedro comprende que el ángel había venido. ¿Sí? En el ministerio de Pedro aparecen muchas manifestaciones de ángeles, hemos visto varias, y dice que están vigentes, los ángeles están vigentes. Nosotros los hemos puesto en un placar del olvido, pero están actuando a favor de los hijos de Dios. Pedro, ¿qué hace? Toca la puerta, dice el versículo 13 de entrada, de la casa donde estaban orando, y una sirvienta llamada Rode fue a abrir la puerta. Cuando ella reconoció la voz de Pedro, se alegró tanto que en lugar de abrir la puerta, corrió hacia adentro y le dijo a todos, Pedro está a la puerta. Entonces, vean la situación acá. Pedro va a la reunión de oración. ¿A dónde va a ir? A la reunión de oración donde estaban los cristianos orando con fe. ¿Sí? Porque cuando Rode escucha la voz, en lugar de abrirle, estaba tan contenta que va y le cuenta a la gente. El Señor respondió nuestras oraciones favorablemente. Pedro está en la puerta. Respuesta de los cristianos, estás loca. Qué fe que tenía, ¿no? Pero ella insistía, el texto lo dice. Entonces, como ella insistía, llegaron a la conclusión que debe ser su ángel, porque ellos creían que a veces los ángeles se disfrazaban de hombre, una creencia popular. Debe ser su ángel. Y Pedro seguía tocando la puerta. O sea, no creían lo que estaban orando. Quiere decir que muchas de nuestras oraciones, a veces no creemos que va a pasar lo que estamos pidiendo. Y a pesar de nuestra imperfección, Pedro fue liberado. ¿Saben por qué decimos esto? Porque a veces habrán escuchado por ahí algo que no está en la Biblia, que cuando algo no sucede, cuando como vos esperás que suceda, te dicen algunos, te falta fe. ¿No te dicen eso? Pasa que no pasó nada porque te falta fe. Bueno, acá la fe brillaba por la ausencia. Vamos a orar por Pedro. Pero cuando Pedro está en la puerta, dice, no, ¿qué va a hacer Pedro? Está loca. Entonces no es que nos falta fe. ¿Sí?
tenemos muchas oraciones que son imperfectas y que Dios las responde porque sabe de nuestra humanidad. Entonces no es que nos falta fe, vamos a hablar de eso ahora. Y Pedro seguía tocando, cuando por fin abrió la puerta y lo vieron, quedaron asombrados, porque el sentido común atenta contra la vida sobrenatural. Nosotros nos manejamos con el sentido común, pero muchas veces el sentido común es desafiado por una situación de acciones sobrenaturales de Dios que desafían al sentido común. Como en este caso, no es el sentido común que esa puerta de hierro se abra, que se caigan cadenas, que los soldados no vean nada, que Pedro salga de la cárcel y sea libre, cuando el sentido común dice que va a morir igual que Jacobo murió por la espada. Cuando por fin abrieron la puerta, lo vieron, quedaron asombrados. Él les hizo señas para que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Díganle a Santiago y a los demás hermanos lo que pasó. Y dijo, y después se fue Pedro a otro lugar. Quiere decir que acá aparece Pedro animando, fortaleciendo, comunicándole al líder Santiago de lo que había pasado frente a una situación que no tenía una salida para nosotros. Hacemos al margen un paréntesis con algunas inquietudes. ¿Cuáles son los elementos de esta historia que resuenan profundamente en tu experiencia actual? Tal vez hay algo en nosotros que no está saliendo como tiene que salir. Tal vez el sentido común nos dice que no vamos a salir de esa situación, ¿sí? Y estamos pidiendo como la iglesia primitiva, pero en el fondo decimos, es difícil esto, complicado. La lógica dice que no va a pasar lo que tiene que pasar. Entonces lucha la fe en Dios y lucha la realidad que ven tus ojos. Por eso la charla de hoy es más allá de lo que vemos. Y ahí hay una pelea entre la fe y la realidad. Entre la fe y lo que pasa. Pero, segunda pregunta, ¿cómo recibes la confianza en Dios, sobre todo cuando las adversidades golpean la puerta? La confianza tiene que asaltar la valla de una realidad hostil. Mentalmente, yo tengo que saltar esa valla y focalizarme en que Dios cuida de mí, a pesar de que estoy viendo una prisión inexpugnable, soldado, cadena. Yo tengo que saltar esa valla y confiar que Dios está en esa situación. Esa es la pelea de la fe. Pelea que vos tenés y que yo tengo. O yo estoy exento. No, estamos todos en la misma. Al amanecer hubo un gran alboroto entre los soldados por lo que había sucedido con Pedro. Claro, ¿cómo Pedro salió de la cárcel? Los soldados, ¿qué pasó? Que no vieron nada. Bueno, los soldados murieron por esta situación. Aquellos romanos que no eran fieles en su trabajo, los mataban por esta infidelidad. Esta semana estuve aprendiendo mucho sobre el reencuadre. Es una técnica para enfrentar problemas. Estaba en una clase y, Luis, ¿qué aprendiste vos de esta clase? Lo de reencuadre, dije yo. Y ahí tuve que explicar. ¿Qué es esto del reencuadre? El profesor estaba hablando y yo lo había dicho en una charla acá, que nosotros, por los pasados que vivimos, y muchos de los que estamos acá, y al conocer las historias, han sufrido traición, estafa, estoy diciendo cosas que han pasado, engaños, ¿sí? Decepciones en la familia. Y ese pasado, pérdidas, ese pasado doloroso, hace que nosotros como seres humanos
vayamos con nuestra mente hacia atrás a repetir la historia y pasar la historia que vivimos en esa situación. Y vamos a seguir teniendo las mismas reacciones emocionales que teníamos cuando nos pasó esa situación. Eso es lo que se llama resentimiento, es ir hacia atrás con la cabeza a esa situación dolorosa y repetir la historia, reinterpretarla, vivirla nuevamente en la mente. ¿Les pasó a ustedes? Más de una vez. De eso que nos hicieron, nos dijeron. Y las respuestas emocionales son las mismas que tuvimos cuando nos pasó realmente la situación. Entonces, ¿el reencuadre qué es? Primero, tener que tratar de cambiar eso de ir al pasado. Pero si vamos al pasado, el reencuadre es reinterpretar la situación desde otra cosa, desde otro lado que no hemos visto, a pesar de que ha sido doloroso y que ha sido injusto lo que nos han hecho o dicho, yo debo reinterpretar la cosa, porque si yo quiero tener otras respuestas emocionales a esa situación, yo tengo que reencuadrar esa situación del pasado. Está complicado, ¿no? Está complicado. A ver, si vos tuviste una frustración por un proyecto del pasado, una oportunidad del trabajo, algo que hiciste mal y el tren pasó, entonces vos vas hacia atrás y vos vas mentalmente hacia atrás y si yo hubiera hecho esto de otra manera, si hubiera presentado este proyecto de otra manera, mirá la oportunidad que perdí, vamos hacia atrás y volvemos a sentir la misma angustia. El reencuadre puede ser ponerle un nuevo pensamiento, que es, si no me hubiera equivocado, no hubiera aprendido algo nuevo para no repetirlo en el presente. Eso es reencuadrar el pasado. ¿Estamos acá? ¿Qué va a pasar cuando uno reencuadra la reinterpretación de las cosas con otros puntos de vista que son verdad también? No sigo sufriendo lo mismo que me pasó con la misma intensidad que me pasó. ¿Sí? Hay gente que va hacia el pasado, yo veo unos silencios y unas caras que no sé cómo interpretar, pero bueno, que cometió errores en el pasado, que se equivocó, que falló, que metió la pata, y va hacia atrás con su cabeza hacia ese pasado. La Biblia dice que Dios nos perdonó, que Dios se olvidó, no dice eso, que lo tiró al fondo, simbólicamente, lo tiró al fondo del mar, todo, y se olvidó de todo, pero yo sigo yendo ahí, ¿sí? Y no me puedo perdonar. Entonces, el reencuadre frente a esa situación es meterle la verdad de que Dios ya perdonó esa situación y que está olvidado de parte de Dios. Empezá a poner esos reencuadres a las situaciones del pasado. Eso fue lo que le pasó a los apóstoles. La iglesia habrá sentido la incoherencia que sentimos nosotros. Y yo estaba pensando en la semana cómo decir esto, pero está en la Biblia y es difícil de asimilar esto que vamos a decir ahora. Pero es un reencuadre de las realidades que vivimos. Vos tenés por un lado a Jacobo, santo como Pedro. No es que Pedro era más santo que Jacobo. Eran los dos iguales. Y a él lo arrestan, y a Pedro también después, pero él muere, la iglesia ora, pide, clama y lo matan igual. Y Pedro sale libre. Entonces, ¿cómo reencuadro eso? ¿Que el diablo tuvo poder con Jacobo y con Pedro no? ¿Que se lo merecía Pedro y Jacobo no se lo merecía? Toda la idea que metemos nosotros. Ponete en la familia de Jacobo y ponete en la familia de Pedro. ¿Cómo nosotros encaramos esta situación con
consecuencias tan contradictorias frente a un mismo hecho. ¿Sí? Bueno, esto está en la vida. Dice la epístola de los Hebreos, por la fe, escuchen esto, por la fe algunos escaparon a filo de espada. Y vos decís, eso sí que tienen fe, porque escaparon. Pero también dice, por la fe, otros murieron a filo de espada. ¿Cómo que por la fe unos escaparon y otros murieron? Porque nosotros tenemos la novela venezolana metida en nuestra cabeza de que el final siempre tiene que ser bueno, de acuerdo a mi punto de vista. Para la Biblia, la muerte no es un fracaso. ¿Saben eso, no? Para la Biblia, la muerte no es la derrota de la persona. La palabra de Dios ve la muerte con otros ojos de lo que nosotros los vemos. Entonces, ¿cómo puedo reencuadrar esa situación? Que por la fe unos salieron libres de filo de espada y otros murieron. ¿Por qué a Esteban lo apedrearon y murió? Y Pedro salió libre. Y bueno, Dios acá es lo que yo tengo que aceptar y ser maduro, es que Dios es soberano y sabe lo que hace, porque para Él no es trágico que uno muera y otro no muera. No es que uno venció y tiene más fe y el otro porque se murió y murió a filo de espada y ese no tiene fe. ¿No? Por la fe unos salieron libres y por la fe. Versículo 34, si ustedes lo quieren buscar, Hebreos 11 y versículo 37. Lo que leyó Juliana es, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Él hace según su voluntad. Entonces ahí vos tenés preguntas. ¿Por qué hay niños que mueren? ¿Por qué hay este que no sé qué? O, como Salomón se preguntaba, yo no entiendo nada. Hay gente que es honesta, fiel, no roba a nadie y no le va bien en la vida económicamente. Y hay otro sinvergüenza, ¿no lo dice Eclesiastés? Y le va bien. Entonces vos decís, ¿cómo que le va bien? No, pero el que engaña va tarde o temprano. Sí, pero parece que a este nunca le toca. Y hay salmistas que dicen eso también, que están, Salmo 74, yo leí esta semana. No entiendo nada, Señor. El honesto y el que no es honesto, después dice que entró en el santuario y el Señor le mostró. Pero a primera vista, por eso más allá de lo que vemos, a primera vista parece que Dios se equivocó. O Dios estaba durmiendo, o Dios tiene el sentido del humor diferente y va cambiando su... No, Él hace según su voluntad. Muchos dicen que el martirio de Esteban fue el aguijón fuerte que tocó al duro apóstol Pablo, que era Saulo en su momento. Pero andá a decirle a los hijos de Esteban o a la familia de Esteban que murió apedreado Esteban, porque había un propósito. Es difícil, complicado. Si vos te ponés a leer el libro de Job, vos agarrás en el capítulo 1 un libro que me cuesta leer, porque en el primer capítulo Dios dice, acá hay un hombre así, se está sacando el pecho Dios de este hombre justo, etcétera, etcétera. Entonces viene Satanás y dice, lo que pasa es que, claro, a él le va bien porque tiene todo. Bueno, quítale esto y vas a ver. Bueno, también permito que vos le quites. Pierde la casa, pierde esto, cae fuego. ¿O no le pasa eso a Job? ¿Usted leyó eso de Job? ¿Está vivo todavía? Y para colmo, se mueren los hijos y la esposa amorosa le dice, ¿y vos seguís creyendo en Dios? Maldecías a Dios y... Claro. Pero, Señor, yo te discutí muchas veces con alguien que no es cristiano y a mí me costaba explicar esto a un no cristiano, porque él con la lógica decía, pero Dios es bueno, ¿por qué le pasa esto? Y la verdad que cuesta, o no cuesta explicar esto. Pero el hecho que yo no lo entienda no significa que el Señor no sepa hacer las cosas
y nunca deja de ser bueno, a pesar de que pasan esas cosas que no las entiendo. ¿Se entiende? Estamos pisando en tierra sagrada. ¿Por qué? Porque hay, como decía un autor, diferentes formas de ver la espiritualidad en este tiempo. Una es la espiritualidad superior o de arriba y otra espiritualidad de abajo. Entonces el autor hablaba y decía, la espiritualidad de arriba son esos cultos donde todo está bien, donde todo te va a salir bárbaro, donde vas a tener todo, donde a veces prendo la radio y escucho algo de eso. Antes era un desgraciado, desde que vengo acá me hice multimillonario. Y yo digo, ¿está en Argentina este hombre? Sí. Perdí mi casa, perdí... ¿Usted no escuchó en la radio? Después le paso el dial. Perdí mi casa, perdí esto, perdí lo otro, pero desde que hice el pacto de sal... ¿Qué? Dicen en el fondo. Entonces esos cultos de espiritualidad de arriba, ¿sí? Nunca uno se equivoca, nunca uno tiene problema con la esposa, todo está... Y la espiritualidad de abajo es la manera de encarar la vida desde la realidad. ¿Cuál es la realidad? Nos pasan cosas, tenemos contradicciones, tenemos discusiones, tenemos problemas económicos. Esa no es la realidad. Nos enfermamos y pasan cosas que no las entiendo. A veces me cuesta entender, hay buena gente, cristiana y demás, que no pueden tener hijos, y otros que tienen de a 4, de a 5, de a 6, no lo pueden mantener. Y digo, Señor, ¿qué pasa acá? Estamos en un mundo contradictorio, ¿sí o no? Bueno, así vivió la iglesia. Pero la gente oraba a pesar de que no entendía lo que había pasado con Jacobo. Y esto es lo que yo te desafío. A pesar de que vos no entiendas lo que te pasa, reencuadrá tu vida con otro pensamiento que no has incluido. Hay algo que Dios va a hacer acá que no lo estoy viendo ahora, pero la palabra dice que Dios lo va a hacer. Entonces yo reencuadro. ¿Sí? ¿Estamos acá? Entonces ponemos esas cosas adentro. La oración y el evangelio son las dos herramientas para reencuadrar nuestra vida. Y Rode tuvo que enfrentar la incredulidad de los cristianos que estaban orando. Porque ella dice, no, era la voz de Pedro. Y sí, pero no puede ser que esté Pedro afuera. ¿Cómo que no puede ser? Sí, era la voz de Pedro. Y miren que dice, estás loca, todas esas palabras para animar, ¿no? Y ella siguió insistiendo en esto. Entonces, preguntas personales que nos tenemos que hacer es, ¿qué te impulsa a seguir adelante? En esta mañana queremos reencuadrar nuestra vida en las cosas que no entendemos. Y si hay algo que no estás entendiendo, ¿sí? ¿Por qué te está pasando eso? Ponele una nueva idea ahí a eso, diciendo, el Señor sabe por lo que paso y va a hacer lo que tenga que hacer. Y la pregunta, ¿cuál es el obstáculo más grande que estás enfrentando? Yo creo que el obstáculo más grande, basado en las Escrituras, soy yo. Mi manera de pensar sobre las cosas. Entonces, en esta semana me dije, cuando me hago esas excursiones al pasado para recordar a esa gente que me hizo, me dijo a mí, que me trató, que me no sé cuánto, y voy atrás y digo, ¿cómo puede ser? Etcétera, etcétera, etcétera. Y sigo sintiendo la misma cosa en el pecho de la angustia de que viví en ese momento, con años de vida que tuve. Digo, si yo voy para atrás y porque mi cabeza empieza a ir para atrás, yo voy a tratar de reencuadrar eso y diciendo, Dios vio lo que pasó conmigo. Dios vio lo que me dijeron. Dios vio lo que me hicieron. Dios ve mi corazón. Y Dios va a hacer algo, porque la palabra lo dice,
que me va a sorprender. Por eso, ¿qué crees que Dios hará? Bueno, Él hace según su voluntad y no hay nadie que le pueda detener la mano. No hay nadie, decía Daniel, que le puede decir, ¿qué estás haciendo, Dios? Nadie, porque Dios hace de acuerdo a su voluntad. Lo que sí va a pasar es que nos vamos a sorprender con eso que Dios hace. Porque la gente que murió con Cristo, Esteban, Jacobo y demás, no veían la situación tan trágica como la vemos nosotros al leer el texto. Ellos decían, mis ojos no ven ahora por qué me están tirando piedra, por qué me van a matar. No, mis ojos no lo ven, pero Dios se va a glorificar en esta situación. Eso decían ellos. Pues está dando la vida por el Señor, sí. ¿O no cantamos nosotros, somos del Señor, somos del Señor? ¿No cantamos eso? ¿O no cantamos nosotros que el Señor nos compró? ¿Quién es el dueño? ¿O no cantamos nosotros que mi vida es de Él, etcétera, etcétera? ¿No cantamos esas cosas? Entonces, dejemos que Dios haga lo que Él quiera. La fe se basa en Dios, no en lo que ven los ojos. Entonces yo tengo que creer con sinceridad que Dios actúa en toda circunstancia, a pesar de percepciones que tengo sobre mi pasado o sobre mi presente, que hay una injusticia acá conmigo y yo no me lo merezco. Pero yo no me voy a focalizar en la injusticia, porque ya me di cuenta que eso dispara la angustia y dispara la bronca. Y no voy a reencuadrar esto. Voy a reencuadrar diciendo el Señor ve esta injusticia y el Señor va a hacer algo con esto y se va a glorificar en mi vida a través de esto, ¿o no? Entonces, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alertas, dice San Pablo, y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Oren también por mí. Pídanle a Dios que me dé las palabras para poder explicar con valor el misterio del plan. Oren todo el tiempo. Si vos estás orando por algo y no ves ningún cambio en tu vida, no digas, Dios no me escucha. No le digas al hermano que te pregunta eso, te falta más fe. No le digas esa mentira. Reencuadrá diciendo, Dios está haciendo otra cosa que no la vemos en este momento, pero Dios hace de acuerdo a lo que Él quiere hacer. Reencuadrá. No, lo que pasa es que usted, hermano, tiene que orar más tiempo. En la Biblia no aparece que hay que orar más tiempo. No, lo que pasa es que usted, hermano, porque uno hace la oración de tal que hemos descubierto en la revelación. No habla de eso. Dice, oren en todo tiempo, reencuadrá diciendo que la posibilidad puede ser otra, que ahora no estás viendo, y confía que Dios lo va a hacer. ¿Qué pasa con el sufrimiento? Que dice mi humanidad, no lo merezco, esto es más fuerte de lo que yo estoy pasando, esta injusticia es una injusticia que no tiene nombre, ¿sí? Esto es grave, lo que me hacen. Bueno, si vos mentalmente vas a pensar toda la vida así, vas a sentir más preocupación. Pero reencuadrar el sufrimiento diciendo, esto es una oportunidad para que Dios sea glorificado en medio de la dificultad. Sí, el domingo pasado no lo hablé, pero Jesús llegó 4 días más tarde a visitar a su amigo que estaba por morirse. Cuando le llega la noticia, Jesús, tu amigo está enfermo y está grave, Jesús no salió corriendo, Jesús llegó 4 días después. Llegó tarde para el concepto humano. Cuando llegó, había muerto Lázaro. Y aparece Marta
Nosotros oramos, nosotros te pedimos, nosotros te mandamos un WhatsApp y vos no nos respondiste. ¿Sí? Y mirá la hora que llegás, Marta, ¿no? La ansiosa. Mirá, está llegando tarde. Si vos hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y va María y le dice lo mismo, pero con otro tono. ¿Y qué estaba en el plan de Dios? La resurrección. Pero ellos no lo sabían. Ellos querían que Dios viniera en el tiempo que ellos querían, de la manera que ellos querían, como ellos estaban pidiendo. Sin embargo, el plan de Dios era otro. Y aunque no lo veamos, dijo alguien, el sol siempre está. ¿O no? Siempre está. Pero no obra de acuerdo. Él hace según su voluntad. No según como vos pensás. Pero Él hace. Eso es lo que yo tengo que encuadrar. Reencuadro en que Él va a hacer algo, aunque no lo entiendo, no lo veo. Y dice la Biblia, si pedimos se nos dará, si buscamos se nos vamos a encontrar. Si llamamos, la puerta se va a abrir. ¿Confío en esto o no confío? Yo cuando estoy orando, hay un silencio, Dios no me dice nada, Dios está enojado conmigo, la Biblia dice que no, pero yo creo que está enojado conmigo, pero yo le creo más a lo que yo creo que a lo que dice la Biblia. Dice que Dios me ama, tal como soy, pero yo creo que Dios está enojado porque no me escucha, según lo que yo creo, y no me responde según lo que yo pienso. Entonces, mientras vivas así, vas a sentir lo que estás sintiendo. El reencuadre. El hecho de que Dios no hable no significa que Dios no escucha. El hecho que el Señor no venga antes de los 4 días no significa que Él está retrasado y perdió el tren. Yo tengo que reencuadrar. Porque todo tiene que ver cómo yo veo las cosas. Entonces yo tengo que confiar. Y justamente lo que Dios quería hacer con los discípulos, Jesús, era cambiarles la manera de pensar a los apóstoles, que veían de una manera sumamente nociva las situaciones, las injusticias y la vida que pasaban. Y justamente Jesús le transformó la manera de ver las cosas a unos apóstoles que veían desde su naturalidad humana. Cuando Pedro camina sobre el agua, en el fondo creo yo que el Señor le quiso mostrar esto que para vos era una tormenta, que para vos era grave, que vos tenías miedo que el barco se venga a pique, el agua esta que vos estabas teniendo miedo, mirá Pedro, te estoy haciendo caminar por encima del problema. ¿No te das cuenta que yo tengo el control de la naturaleza? Que con mi palabra puedes hacer lo imposible, Pedro. Que vos podés caminar por encima. El tema es mentalmente, Pedro, ¿qué es lo que estás abrazando? ¿Tu punto de vista o mi punto de vista? Y arrepentirse no es solamente decir, me arrepiento de mis pecados, perdóname, Señor. Arrepentirse es cambiar la manera de pensar. ¿Cómo tengo que pensar? Y hoy subrayamos la idea de que Dios es soberano. ¿Qué significa eso? Tiene otra manera de ver los problemas, tiene otra manera de actuar de la que yo pienso que tiene que actuar, tiene otros tiempos, tiene otros métodos, y yo lo tengo que creer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si vos crees en la soberanía de Dios, te alivia la vida. ¿Se entiende? No significa que no vas a tener pensamientos que a veces te preocupan. ¿Cómo vamos a salir de acá? Porque sos un ser humano, porque los seres humanos somos así. El tema es cuando te viene eso, cuando sucede eso, cuando pasa eso, cuando empieza a visitarte esas ideas, ahí hay que reencuadrar. Que bajar la pelota, término futbolístico, y decir, bueno, Señor, vos sos soberano, vos tenés control. ¿Me amás o no? Más de lo que yo
entiendo que me amás. Y vos vas a hacer conmigo lo que considerás mejor. Amén. Los ojos del Señor, dice Pedro, están sobre lo que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones. ¿Los oídos están abiertos a qué? A las oraciones. Entonces, no, que Dios no escucha, que Dios no me escuchó. Mentira. Los oídos están abiertos a nuestras oraciones. Pero el Señor aparta su rostro de lo que hacen lo malo y está atento, más que atento, con aquellos que hacen lo bueno. La claridad en este libro dice que el principal obstáculo, tenía muchas cosas ahí pero las salté, el principal obstáculo para que Dios obre es el orgullo. ¿Saben cuál es el principal obstáculo? El declarar que yo ya lo sé. El declarar de estar en la espiritualidad de arriba. Y no, nunca me equivoco, acá todo está bien, todo es favorable, siempre me van a ir las cosas bien, siempre eso es lo que se predica en esos lados, ¿no? La espiritualidad de arriba. Cuando la realidad de la Biblia y de la vida aparece, ¿cómo explico eso? Con orgullo. Y empiezo varias veces hemos hablado de eso, y empiezo a justificar las cosas echándole la culpa a factores externos a mi responsabilidad. El país, el hogar donde me educaron, la gente que me rodea, el trabajo donde estoy. ¿No salió esto de sus labios? ¿Por qué? Porque no puedo asimilar la realidad de la espiritualidad de abajo, que ¿cuál es? Hay veces que no entendemos lo que Dios está haciendo, hay veces que, perdón que voy a decir esto, pero es verdad, nos enojamos con lo que Dios no hace. Y eso le pasó a muchos en la Biblia, ¿eh? Nos enojamos, porque el enojo no es un problema, ¿eh? Es normal. Nos enojamos con lo que Dios no hace, nos ponemos mal porque llega 4 días tarde. La espiritualidad de abajo dice, la verdad que no sé nada sobre la vida. Lo único que yo sé es que Dios tiene el control de todos los aspectos de mi vida. Y todo lo que va a hacer en mí es para glorificar al Padre. Estoy dispuesto. Abierto. Declaro ignorancia. Todo lo que sé, de acuerdo a mis estudios de la palabra, recién estamos tocando la superficie, porque la contradicción, y ahí aparecen varios libros, ¿por qué Dios permite que la gente buena sufra? Un judío. Cuando las cosas, esto me lo regalaron en 1993, un libro para romperme la cabeza es Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. 1993 me regalaron ese libro. Inconsciente el que me lo regaló. Entré a leer ese libro y me partió la cabeza. Y estamos hablando de estas cosas. Me flasheó. ¿Por qué? Luis, despertá. La vida de esa espiritualidad no es verdad. Hay otra cosa que pasa. Y en esas contradicciones de este mundo caído, Dios se mueve con poder. Bueno. Y cuando pasan cosas a gente buena que vos no entendés, Dios tenía un propósito que vos no lo entendés, pero lo acepto. Ese es el desafío. Y queremos preguntar en esta mañana. Y esto es para que vos te lo hagas a vos mismo. Si querés lo haces en tu casa, con tu familia. ¿Qué acciones puedes tomar hoy para acercarte, ahí me equivoqué, para acercarte a la persona que Dios quiere que seas? ¿Qué acciones? Dios quiere que vos llegues a cierto grado de comprensión y madurez espiritual. ¿Qué acciones vas a tomar hoy
Yo he hablado de algunas herramientas en esta mañana. ¿Qué acciones? ¿Cómo vas a empezar a ver las incoherencias en tu vida? ¿Cómo vas a poder interpretar las cosas que no merecías y que las estás pasando o las pasaste? ¿Qué acciones dependen de vos para acercarte a la persona que Dios quiere que sea? Primera pregunta. ¿Te la estás haciendo? Y la segunda es, ¿qué creencias limitantes te impiden ver la respuesta a la oración por la liberación de asuntos que obstaculizan tu avance? Qué pregunta larga. Pero ¿qué cosas están en tu cabeza que impiden que emocionalmente, que espiritualmente salgas de esos estancamientos, ¿sí?, que hoy estás viviendo? Porque no es la voluntad de Dios el resentimiento, no es la voluntad de Dios la amargura, no es la voluntad de Dios el enojo excesivo contra lo que te hicieron y seguís enojado, pasaron 5 años y seguís con eso, y seguís yendo al pasado interpretando de la misma manera. No es la voluntad de Dios. ¿Qué acciones y qué creencias te impiden? Entonces, ¿qué encuadre tenés que empezar a hacer? Empezá a pensar. Encuadre en las circunstancias, encuadre en la vida de oración, reencuadre en el sufrimiento. Empezá a colocar en tu cabeza otras creencias que tienen que ver con salud. ¿Se entiende? ¿Amén? ¿Zafamos de esta? Que el Señor nos bendiga y oramos al Señor antes de dejar este lugar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a pesar de que hay cosas que no entendemos, como le pasó a la iglesia primitiva, nosotros en esta mañana afirmamos el concepto de que vos sos soberano. Si nuestra perspectiva, Señor, es limitada como Marta, María, como los discípulos cuando Pedro fue sanado y salvado y no le creían, ayúdanos, Señor, con el Espíritu Santo y la asistencia del Espíritu Santo a reencuadrar situaciones. Pensar a ver las cosas desde otra óptica, desde otro punto del diamante. Hay otras perspectivas que no las estamos teniendo. Señor, oro en el nombre del Señor para que ilumine nuestra mente, nuestro corazón y saque los velos que nos llevan a volver al pasado interpretando la misma situación de la misma manera y sintiendo las mismas cosas de siempre. Si hay situaciones injustas que están sufriendo mis hermanos, Señor, manifiéstate. Si hay cárceles en que estamos viviendo, Señor, abre las puertas. Nosotros seguimos orando de la misma manera y confiando que vos te vas a glorificar. Y si aún la puerta de hierro, nuestros ojos dicen, jamás se va a mover, oramos en el nombre de Jesús diciendo, el Señor es soberano y poderoso. Que nuestra fe no flaquee, Señor. Que caminemos sobre las aguas, sobre los problemas que nos están asustando. Que apoyemos nuestra cabeza en la almohada diciendo, Dios me cuida siempre. Y oro en el nombre de Jesús todo esto. Amén.